Grabar. Ya. Pueden poner a partir de ahora, una sola vez, por favor. La palabra presente es suficiente. ¿Ya? Muy bien. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy, la sesión de clases del día de hoy. ¿Sí? El tema es física, curso, análisis dimensional, parte 1. Este tema me parece que ya lo vimos el año pasado. Vamos a dar un repaso, ¿sí? Y vamos a ver otras cosas adicionales que tampoco vimos el año pasado. Bien, en ese sentido, por favor, les voy a pedir bastante atención. ¿Sí? Profesor Miguel Ángel Melgarejo Padilla, Lima, 8 de marzo. Qué bárbaro. ¿Cuánto pasó el tiempo? Bien, aquí tenemos. Dice análisis dimensional. ¿Ven? El análisis dimensional nos dice, voy a ir al puntero láser, es la parte de la física que nos ayudará a comprender, establecer relaciones y clasificar magnitudes físicas fundamentales con las derivadas, que se estudiarán en el presente curso de física dentro del análisis de los fenómenos físicos a estudiar, a analizar o ver. Bien, aquí dice dimensión física. Esto es lo que vamos a ver ahora. Conceptos. Una característica de la materia asociada a una magnitud específica y, bueno, es una característica de la materia asociada a una magnitud física y nos ayudará a relacionar magnitudes gracias a su naturaleza algebraica. Así, por ejemplo, a la magnitud llamada longitud le asignaremos una dimensión L y al tiempo le asignaremos una dimensión T. Bien, vamos a trabajar de esa manera y vamos a ver aquí. Nos dice fórmula dimensional, es con lo que vamos a trabajar. Bien, es un valor de naturaleza algebraica asociada a una magnitud física. La fórmula dimensional tiene relación con lo que estamos hablando acá, dimensión física. Sea fundamental o derivada, toda magnitud tiene su fórmula dimensional. Notación, como es de naturaleza algebraica, se puede trabajar cuantitativamente. Bien, ¿qué dice acá? A entre corchetes. Nosotros en física vamos a darle la lectura como fórmula dimensional de A. Bien, esto significa fórmula dimensional de A. Bien, y de esa manera vamos a establecer relaciones entre las llamadas magnitudes fundamentales o derivadas. Bien, vamos a ver qué sigue a continuación. Ah, perdón. No te hice la pregunta. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Sigo. Ahora sí. Vamos a ver. Vamos a esperar que... Dice magnitud física. Acabo de mencionarla hace un momento. Nadie me preguntó. Ya. Vamos a hacer lo siguiente. Mire, magnitud. ¿Qué es magnitud? Es algo que debemos de conocer. Dice, es todo aquello que siendo inmaterial y asociado a una unidad de medida y valor numérico, se puede medir y comparar con elementos de su misma especie. Por ejemplo, la masa. La masa es la cantidad de materia contenida en un cuerpo. Eso es masa. ¿Se puede medir la masa? Sí. ¿Con qué instrumento? Con la balanza. ¿En qué unidades? En gramos, kilogramos, toneladas, libras, etc. ¿Sí? La velocidad. La velocidad es una magnitud física que me indica si la intensidad del movimiento o cuán rápido es un móvil. Bien, un momentito. ¿Aló? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Ah? Sí, ya me dijeron. Hija, ¿te puedo devolver la llamada o es urgente?
Lo que pasa es que estoy dando clases. Te paso con ella. ¿Quieres conversar con ella? Conversa con Liz. Anda por allá. Desactiva el Zoom, desactiva el Zoom. Aprieta la bolita. Bien, vamos a seguir, muchachos. ¿Sí? Entonces tenemos densidad, intensidad de campo eléctrico, el peso, la energía. Ahí tenemos una serie de magnitudes. Vamos a ver. A ver, dice, además, según su origen, se pueden clasificar en magnitudes fundamentales. Fundamentales son principales, importantes, básicas, elementales y magnitud derivada. Sí, derivadas. ¿Ya? Ahora vamos a tener magnitudes fundamentales. Vamos a tener aquí que son aquellas magnitudes que sirven de base para definir las magnitudes derivadas. En el sistema internacional se conocen 7 magnitudes fundamentales y estas van a ser el tiempo. ¿Sí? El tiempo es una magnitud que se asume como principal o fundamental. La longitud, ¿sí? La longitud. ¿Qué más? La masa, la masa. Otra es la temperatura termodinámica. Otra es la intensidad de corriente eléctrica. Otra es la intensidad luminosa y la cantidad de sustancia. ¿Sí? Estas 7 magnitudes nosotros las vamos a utilizar para poder definir otras nuevas magnitudes. ¿Y para qué sirven las magnitudes? Para poder dar explicación a partir de ahí a ciertos fenómenos físicos. Por ejemplo, cuando hierve agua, el agua hierve, cambia de temperatura, ¿sí? Pero no cambia espontáneamente. El agua cambia de temperatura en un tiempo determinado, ¿sí? Y no solamente eso, es necesario entregarle calor para que esto suceda. Y está presente la velocidad. Sí, a nivel molecular, el grado de movimiento de sus moléculas se intensifica a medida que la temperatura aumenta. Es decir, esas magnitudes, tiempo, temperatura, velocidad, calor, nos van a servir para que de alguna manera poder entender el fenómeno y cuantificarlo y de alguna forma llevarlo a un modelo matemático para tener una explicación más formal y clara del fenómeno y poder medir las distintas variables que intervienen en dicho fenómeno, ¿no? Para eso son los modelos matemáticos asociados a la física. Pero eso no lo vamos a ver ahora todavía, lo vamos a ver más adelante. Y lo que vamos a hacer es solamente concentrarnos en la clasificación de magnitudes y sus dimensiones, ¿ya? Presta atención en la siguiente pantalla. Aquí tenemos, mira, esta es una tablita. En esta tabla lo que observamos, perdón, en esta tabla lo que observamos son magnitudes del tipo fundamental, ¿sí? Magnitudes fundamentales. Ahora, tenemos las que te acabo de mencionar, la longitud, la masa, el tiempo, la temperatura, la intensidad de corriente eléctrica, la intensidad luminosa, la cantidad de sustancia. En el Sistema Internacional de Unidades, sus unidades de medida se dan en las siguientes. El metro, aquí tiene su símbolo, y su fórmula dimensional asociada a esta magnitud es L, kilogramo, segundo, la temperatura, su nombre completo es temperatura termodinámica. La unidad de medida de la temperatura es el Kelvin y su dimensión asociada o fórmula dimensional es teta, la letra griega teta. La intensidad de corriente A es el ampere, ¿sí? Ahí está. Su fórmula dimensional es I. La candela, que es J, el mol, que es N su dimensión. Bien, la cantidad de sustancia en química básicamente ven esta magnitud. Sí, es bastante vista en el curso de química. Bien, ¿preguntas hasta aquí, muchachos? Para el formulario, jovencitos, para el formulario, ponen análisis dimensional parte 1 y copian esta tablita. ¿Sí? Si gustas la puedes imprimir y tenerla ahí también, porque te la voy a compartir en formato PDF. ¿Sí?
en formato PDF. En el WhatsApp ni bien termina la clase. Presten atención a sus clases, ¿ya? Presten atención. Sigamos. Aquí dice magnitudes derivadas. Bien. Son aquellas magnitudes que se definen en función de las llamadas magnitudes fundamentales. Es decir, una magnitud derivada, aquí MD significa magnitud derivada, es una función. ¿Qué significa que es una función? Que tiene un valor que depende. ¿De quién? De las magnitudes fundamentales. Aquí, pero esa relación de dependencia de las magnitudes fundamentales va a ser dada en función a sus dimensiones. O sea, va a depender de las dimensiones de la longitud, de la masa, del tiempo, de la temperatura termodinámica, de la intensidad de corriente eléctrica, de la intensidad luminosa y de la cantidad de sustancia. Va a haber una relación de dependencia, una relación matemática de dependencia. No necesariamente una magnitud derivada depende de todas las fundamentales. Pueden ser en función de 1, 2, 3, en fin, ¿sí? Entonces vamos a tener, según esto, en general, en el sistema internacional, la fórmula dimensional de una magnitud derivada X se puede expresar por una matriz, una expresión. X es igual a L, la dimensión de la longitud elevado a la A, por la dimensión de la masa elevado a la B, por la dimensión del tiempo elevado a la C, por la dimensión de la temperatura termodinámica elevado a la D, por la dimensión de la intensidad de corriente eléctrica, la E, la cantidad de sustancia, la F, y la intensidad luminosa y la cantidad de sustancia. Exponentes. ¿Por qué? Porque no necesariamente está en función de la longitud, por decirlo una sola vez. Pueden ser 2, 3 veces, ¿no? Entonces, a esto me refiero cuando te hablo de la fórmula dimensional de una magnitud X en función de las magnitudes fundamentales. Profe, ¿cómo es esto? Fórmula dimensional de algunas magnitudes derivadas, para que me entiendan, ¿no? Cuando hablamos de magnitudes, por ejemplo, una de las más básicas y elementales es el área. El área es la medida de superficie de una forma geométrica regular y plana, ¿sí? ¿Cómo calculamos el área? Eso sí es bien sabido. Si yo tengo un cuadrado, esta es una figura plana, ¿sí? Regular porque tiene sus dimensiones bien definidas o se pueden definir bien. Entonces, sus lados son iguales. Matemáticamente, nosotros sabemos que el área es igual al lado elevado al cuadrado o el producto de lados, ¿sí? Eso es lo que sabemos. Por aquí, en un rectángulo, ¿sí? Esto es base, esto es altura. Bien, en un rectángulo, el área matemáticamente también se mide, se cuantifica, se calcula como el producto de la longitud de la base por la longitud de la altura. Entiéndase lo que estoy diciendo. Aquí en el cuadrado es el producto de esta longitud de este lado del cuadrado por la longitud de este lado del cuadrado. Es producto de longitudes. Mira, también en el rectángulo, ¿sí? Ahora, cuando trabajamos un triángulo, ¿ven la figura? Un triángulo, ¿sí? Su dimensión, su área se mide o se calcula, se cuantifica como la mitad del producto de la longitud de la base por la longitud de la altura. Y sabemos que el área es base por altura sobre 2. Eso es lo que en matemáticas seguramente nos enseñaron respecto del área. Y está expresada en unidades de longitud al cuadrado. Bien, ahí tenemos esto. ¿Cómo podemos apreciar el área siempre? Como acá, según lo que vemos, aquí lo que estamos viendo, el área siempre se calcula multiplicando las longitudes de dos lados de la figura. En este caso es lado por lado, base por altura sobre 2. Sí, o sea, en síntesis, está relacionada con la multiplicación de dos longitudes. Y ahí es donde va y apunta el análisis dimensional. No es saberte la fórmula, es saber de qué magnitudes depende.
el área depende del producto de dos longitudes. Por lo tanto, mira lo que voy a escribir acá. Área, fórmula dimensional del área, es la fórmula dimensional de la base por la altura, ¿sí? En un cuadrado. En sí, base y altura, sino que aquí son iguales, aquí son diferentes y aquí también. Siempre, como magnitud, el área va a definirse como el producto de dos longitudes. Por eso que la fórmula dimensional de la base, siendo esta longitud, es L, y la dimensión de la altura, siendo esta una longitud, es L. Bien, en ese sentido, ¿sí? Aquí tendríamos L al cuadrado. Tendríamos L elevado al cuadrado. Y por lo tanto, decimos que la fórmula dimensional asociada al área es L cuadrado. Eso va a ser. ¿Bien? L cuadrado. A ver, ¿preguntas hasta aquí? ¿Preguntas, jovencitos? No hay preguntas. Muy bien. Ya. Préstame atención, ¿ya? Dice aquí, volumen, es otra magnitud. El volumen, no el volumen de la radio. El volumen es la capacidad que tiene un sólido de contener materia. ¿Sí? Esa es capacidad. Nos indica la medida de capacidad de contener materia que tiene un sólido regular. ¿Sí? ¿Cómo es esto de volumen? Por ejemplo, nosotros hemos visto aquí, tengo esto. El volumen para un paralelepípedo o lo que comúnmente llamamos cubo o cajita de zapato se calcula como el producto de la base por la altura y la profundidad. Esta dimensión. A esto no se le llama lado, se le llama arista. Esto es una arista, otra arista y otra arista. Para un sólido, el volumen está dado como el producto de sus aristas, es decir, A por B por C. Eso es el volumen. Además, tenemos un cilindro, que es otro sólido regular. ¿Cómo calculamos el volumen de un cilindro? El volumen de un cilindro es área de la base, y la base es una zona circular por la altura. ¿Ve usted? Aquí tendríamos que es pi, que es un número real, ¿sí? Por h, que es la altura, y r cuadrado, que es la longitud de este centro, de esta circunferencia, a los extremos, ¿no? Esta base circular o círculo, el centro del círculo a cualquier punto externo. Vamos a tener eso. Entonces, pi por h por r al cuadrado. En síntesis, aquí el volumen depende del producto de tres longitudes. Aquí también, porque la altura es una longitud. El radio, al estar elevado al cuadrado, tácitamente por nuestros conocimientos de álgebra, es como si multiplicamos r por r. Y r es radio y es una longitud. ¿Sí? R por h. Pi es un valor numérico, campeones. ¿Sí? Pero como magnitud tenemos que el volumen de un cuerpo está dado por el producto de tres longitudes. En ese sentido, como podemos ver, el volumen se calcula como el producto de tres longitudes. Ahí lo pongo. ¿Sí? La fórmula dimensional del volumen es ancho, largo y alto. Ancho es una longitud. Al largo o profundidad es una longitud. Y alto también es una longitud. La dimensión del ancho, largo y alto son L por L por L, o lo que llamamos fórmula dimensional de A, de B y de C, sería L por L por L, y ese es L al cubo, o longitud elevada al cubo. Bien, volumen elevado al cubo. La velocidad, dice, es la razón de cambio, es otra magnitud. Lo que te dije, ¿no? Generalmente sabemos cuán rápido es un cuerpo en movimiento por la velocidad. Es la razón de cambio entre el desplazamiento efectuado por un móvil y el tiempo que demora en efectuar dicho desplazamiento. El desplazamiento es una magnitud física que más adelante la vamos a ver, que tiene que ver con distancia. Y la distancia es la longitud recorrida por un móvil. ¿Bien? Sigamos. Mira, aquí he hecho
un gráfico. Este es el piso. Este es un auto que se mueve desde esta posición a esta posición. Para moverse emplea un tiempo T. Tiene una velocidad porque tiene un grado de rapidez. Recorre cierta distancia. Profe, y el plano XY es para ubicarlos en un sistema de referencia. Horizontal, vertical y el movimiento es horizontal. Bien, aquí, presta atención. La fórmula dimensional de la velocidad. La velocidad es el cambio de la distancia por unidad de tiempo. Desplazamiento por unidad de tiempo, distancia sobre tiempo. Pero mira, la distancia es una longitud y el tiempo es una magnitud que nos sirve para registrar la duración de un evento. ¿Sí? En ese sentido, el tiempo tiene una dimensión porque es una magnitud fundamental y el desplazamiento, al ser distancia o longitud, también es fundamental. L sobre T. Ahora, por álgebra básica y elemental, si este T está en el denominador, puede subir a multiplicar a L, pero con exponente cambiado de signo. T a la menos 1. ¿Bien? Y es así como la fórmula dimensional de la velocidad es longitud por tiempo a la menos 1. Bien, ahora, de esta manera, ¿sí? Así como hemos visto el área, el volumen, la velocidad, vamos a poder encontrar fórmulas dimensionales de algunas magnitudes derivadas, ¿no? Que vamos a verlas más adelante en una tabla. Ya. Listo. Mira acá. Entonces tenemos esto. ¿Ya? Ahora vamos a ver lo siguiente. Como te decía, vamos a poder definir varias magnitudes derivadas de esta manera. Yo les voy a proporcionar una tabla con algunas magnitudes derivadas que están dadas en función de las magnitudes fundamentales, que nos van a servir como base para el estudio del análisis dimensional. ¿Algunas preguntas? Abra su micro, por favor. Abra su micro. Bueno, ahí está lo que te estoy mencionando, ¿sí? Dice magnitud derivada. Aquí tenemos área, volumen, velocidad, aceleración, fuerza, energía, potencia, presión, densidad, peso específico, caudal, carga eléctrica. Carga eléctrica no es intensidad de corriente eléctrica, es otra cosa, intensidad de campo eléctrico. ¿Ven? Y aquí tenemos el símbolo, la fórmula dimensional y su unidad en el sistema internacional. Por aquí tenemos el símbolo, su fórmula dimensional. Esta columna es importante. ¿Sí? Por ejemplo, para el área, la acabamos de ver, L cuadrado. Para el volumen, su fórmula es L al cubo. Para la velocidad, L por T a la menos 1. Y de esa misma manera, para las otras magnitudes en esta columna, vas a encontrar su fórmula dimensional. Aquí los he puesto así, ¿no? Porque si los escribía en una misma columna, de repente nos íbamos a confundir. Unidad de medida del área, metro cuadrado, en el sistema internacional. Del volumen, metro cúbico. Unidad de medida de la velocidad, metro por segundo. Unidad de medida de la aceleración, metro por segundo al cuadrado. Unidad de medida de la fuerza, kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, que es igual a N. ¿Y N qué va a ser? Es una unidad de medida asociada a la fuerza, que es el newton, equivalente a kilogramo sobre metro sobre segundo al cuadrado, en honor a Sir Isaac Newton. Bien, energía es kilogramo por metro cuadrado sobre segundo cuadrado, y esto es J. ¿Sí? ¿Y J qué significa? Para energía, Joule, en honor a Joule, que postuló el principio de la conservación de la energía, ¿no? Básicamente él decía, la energía no se crea ni se destruye, esta está cambiando constantemente. La potencia, un físico que estudió esto fue Lord Watts, que su unidad es kilogramo por metro cuadrado sobre segundo al cubo, pero en honor a Watts, W, significa watts, ¿no? Los fenómenos relacionados a la presión. Ahí tiene su fórmula dimensional y su unidad es kilogramo sobre segundo por metro cuadrado. Pero en el sistema internacional también se le puede denominar PA, que significa Pascal, ¿sí? Pascal fue uno de los matemáticos físicos que estudió hombres de ciencia
situaciones relacionadas con este fenómeno físico de la presión. Y tienes ahí otras magnitudes como la densidad, peso específico caudal, carga eléctrica, intensidad de corriente eléctrica. ¿Bien? Esta tablita también tiene que ir en tu portafolio, ¿sí? La puedes copiar o la puedes imprimir, ¿sí? Yo te lo dejo a tu disposición. Vas a poder encontrarlo en formato PDF luego de la clase en el WhatsApp. Por lo mientras, vamos a ir usando el WhatsApp de los padres. ¿Bien? ¿Preguntas hasta aquí? Seguimos. ¿Dónde? Aquí está lo que te decía. Ese dónde. M es metro. K significa kilogramo. S significa segundo. N, Newton. J, Joule. W, watt. PA, Pascal. A, ampere. Y C, Coulomb. ¿Sí? Charles Coulomb estudió fenómenos relacionados con las cargas eléctricas. Ampere estudió fenómenos relacionados con la intensidad de corriente eléctrica. Bien, ahí tenemos esta situación, propiedades de las ecuaciones dimensionales. ¿Sí? A ver, antes de seguir, cuando hablamos de ecuaciones dimensionales, fórmulas dimensionales o dimensión, hablamos de cantidades asociadas a magnitudes. Y una magnitud es algo que se puede medir, comparar con elementos de su misma especie. Si hablamos de masa, por ejemplo, ¿no? Si hablamos de masa, si hablamos de tiempo, ¿no? Si hablamos de velocidad, son magnitudes. Pero los valores numéricos no se pueden medir. O sea, no tienen cómo cuantificarse más que su valor numérico. O otras situaciones como las emociones. Por ejemplo, ¿alguien puede medir el amor? ¿El odio? Nadie puede medir eso. No es cuantificable. No hay forma de, aunque ahora los estudios hablan de la famosa serotonina o la hormona del amor. Según la cantidad de producción de serotonina podemos saber qué tanto puede amar o odiar una persona. Pero son situaciones que van a una discusión a un nivel mucho más allá. Un favor, un minuto. Ahí da. Toma, por favor, responde. ¿Sí? Entonces, vamos a tener lo siguiente. Dice, los ángulos, ¿sí? Son valores numéricos. Las razones trigonométricas, en general, son adimensionales. Y para los cálculos, se considera su fórmula dimensional igual a 1. Por favor, aquí, los números, debió decir, ¿no? Los valores numéricos. ¿Qué es los números? Las razones trigonométricas son valores numéricos. No, los logaritmos son valores numéricos. Bien, vamos a seguir. Vean, la fórmula dimensional de 30 grados sexagesimales es 1. ¿Por qué? Porque este valor angular me va a representar un valor numérico. ¿Ven? Pi, su fórmula dimensional es 1. El coseno de alfa la razón trigonométrica nos entrega siempre por resultado un valor numérico. El logaritmo de 4 es 1. ¿Bien? Además, hay otras propiedades. La fórmula dimensional de A por B se puede expresar como la fórmula dimensional de A por la fórmula dimensional de B. ¿Sí? Vamos a seguir. La fórmula dimensional de A sobre B se puede expresar como la fórmula dimensional de A sobre la fórmula dimensional de B. Se puede repartir así como si fuese un corchete. Ahora, aquí es importante. La fórmula dimensional de A a la n es igual a la fórmula dimensional de A elevado a la n. Además, la fórmula dimensional de n siempre va a ser 1. ¿Bien? Y así, preguntas hasta aquí, por favor. Señores, hemos tenido, me les voy a pedir 1000 disculpas. Profesor, Pregunten. hay chicos que se les ha ido el internet y están en la sala de espera Ya, voy para a que les... dejar de grabar.